Muy buenas tardes, hermanos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes. Es una bendición y es una alegría cada vez que Dios me permite compartir su palabra. Y en esta tarde vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, que creo que es muy adecuado, muy necesario en este tiempo. Y este tema yo le he titulado No olvides que Dios es Dios. Este tema pareciera algo muy obvio, sin en cambio no lo es. No olvides que Dios es Dios. Parece, al parecer, por lo que podemos ver en toda la gente, en todas partes, y en los cristianos, que han olvidado que Dios es Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es santo, que Dios es soberano, que Dios es grande. La Biblia nos dice que Dios es justo, que Dios es inmutable. La Biblia nos dice que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios es eterno, Dios es incomprensible, Dios es fiel, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es sabio, Dios es verdad, Dios es creador y muchos otros atributos más que Dios tiene. Y por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra atributo en la teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Hoy solo nos enfocaremos en dos de sus atributos: la soberanía y la fidelidad de Dios. Creo que hoy más que nunca el cristiano, la persona que aún cree en Dios, aún sin vivir esa creencia o sin experimentar esa creencia, necesitamos comprender estos dos atributos. Podemos hablar de muchos otros más que todos tienen relación con las circunstancias que el mundo está pasando en la actualidad. Pero vamos a centrarnos en dos. Pero primero, entonces, quiero enfatizar lo que es un atributo divino. Un atributo divino, un atributo de Dios. En la teología cristiana, un atributo divino es una cualidad o característica atribuida a Dios. Hoy solo nos vamos a enfocar en dos de sus atributos, como ya lo dije, la soberanía y la fidelidad de Dios. Y con estos dos atributos, que lo podamos entender, no vamos a agotar este tema o estos temas, estos puntos el día de hoy, pero quiero enfatizar algunas cosas que considero importantes, que nosotros como cristianos, que usted y yo como hijos de Dios, tomemos en cuenta, que no se nos olvide. Por eso este tema le he titulado No olvides que Dios es Dios. Estos atributos solamente Dios los posee. Y por eso, en primer lugar, vamos a ver que Dios es soberano. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 135 y el versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Este versículo nos habla de la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Se refiere a todo el universo. Él es soberano. Dios gobierna el universo entero. Eso es importante que no lo perdamos de vista, hermanos. Dios gobierna el universo entero. Sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen. Oh, qué importante es en este tiempo que lo recordemos, que lo tengamos presente, que lo sepamos quienes no lo sabían. Que Dios gobierna el universo entero. Que sus planes y propósitos perfectos siempre se cumplen.
Dios tiene planes y propósitos que son perfectos y que siempre se cumplen y nunca pueden ser frustrados por nadie ni por nada, incluso el mal. Esto debe traer paz a nuestro corazón, sobre todo en medio de la incertidumbre que en la actualidad el mundo vive. Dios tiene el control de todas las cosas. Su reinado supremo es siempre coherente con la totalidad de su carácter divino. Él es Rey Supremo. La palabra de Dios dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. La palabra de Dios también dice que sobre el alto vigila otro más alto y otro más alto está sobre Él. Así es que, y ese otro más alto que está sobre todo es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Creador, hermanos. Y eso debe traer paz y tranquilidad a nuestra alma, sabiendo que Dios está en control. Dice la palabra del Señor en el Salmo 33, versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Siempre lo que Dios ha determinado se cumplirá, no dejará de cumplirse. Dice, los pensamientos de Jehová por todas las generaciones. Qué hermoso es pensar esto, hermanos. ¿Sí? Que los pensamientos del Señor permanecerán por todas las generaciones. No importa lo que pase, no importa el avance en la tecnología, no importa el avance de la ciencia, que Dios mismo ha dado al hombre la sabiduría y la inteligencia para poder adentrarse en esos conocimientos. Lo que sí sabemos es que los pensamientos de Dios van a permanecer por todas las generaciones. Eso dice el Salmo 33, 11. Y la Biblia nos dice también en el libro de Job, en el capítulo 42 y en el versículo 2, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios todo lo puede. Aquí también nos habla acerca de la omnipotencia de Dios, que no vamos a hablar, pero aquí hace referencia a la omnipotencia de Dios, a su soberanía y que no hay pensamiento que se esconda de Él. Esto es maravilloso, hermanos, el pensar que Dios está en control de todas las cosas. Dice también en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35, dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Oh, este tiempo que estamos pasando, que estamos viviendo, ¿verdad? Todo mundo en pánico, todo mundo en miedo, todo mundo en preocupación. La gente está realmente asustada, realmente espantada, algunos aterrorizados, algunos realmente sin poder dormir incluso. Pero dice la palabra de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él gobierna en el cielo. Él tiene el control de todas las cosas, desde arriba, desde el cielo. Dice, y en los habitantes de la tierra, en el cielo los ángeles le obedecen, aún los demonios, el mismo Satanás está sujeto a Dios. Y dice, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad en los habitantes de la tierra. Aquí estamos, hermanos, y estamos confiando en que estamos bajo su cuidado, bajo su protección. Y dice, y no hay quien detenga su mano. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Qué hermoso es pensar que nuestro Dios es soberano, es todopoderoso. Dios está en control de todo, hermanos. Qué importante es saber esto. Qué importante es saber que Dios está en control de todo, del universo. Dios está en control de todo el universo, no solo lo que ocurre aquí, del mundo. Está en control del universo, todo lo que pasa en los planetas, las galaxias y todo hasta donde aún el hombre no ha podido descubrir. Dios está en control de todo, del universo, del mundo, la tierra, este planeta en el cual nosotros vivimos, en el cual desde que nacimos conocemos este planeta y hemos visto cosas
a través de las imágenes, en la internet, en la televisión y a través de diferentes medios hemos conocido parte de cómo es este planeta. Pero Dios tiene control de todo. El Salmo 104 nos habla cómo Dios cuida de su creación y nos habla de los animales, de la naturaleza, nos habla del hombre mismo, cómo Dios tiene control de todo y Dios da de comer y Dios ha establecido las cadenas alimenticias, Dios ha establecido, ¿verdad? Aún el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dios está en control de todas las cosas, de las naciones. Dios está en control de las naciones, incluyendo México y Brasil y todos los países, Estados Unidos, Europa y en todos los continentes y hasta la isla más remota y el poblado más pequeño, donde quizá viven solamente una familia o dos o tres. Dios está en control de todo y tiene dominio y cuida y guarda a esas personas. Dios guarda aún a los animalitos, ¿verdad? Aún las plantas, ¿verdad? Aún las plantas. Dios tiene cuidado de todo ello, de las vidas de las personas. Dios tiene cuidado de las vidas de las personas, ¿verdad? Su vida y mi vida, la vida de su familia y mi familia, está en las manos de Dios, hermanos. Está en las manos de Dios, porque Él es soberano. Él está en control de todo. Él tiene cuidado de su vida, está en control de su vida, de su familia, de su iglesia. Su iglesia es lo que Dios más ama en esta tierra. Los suyos, como dice la palabra, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Y en San Juan capítulo 17 podemos ver cómo el Señor Jesucristo ora y se registra ahí en el capítulo 17 de San Juan esa oración del Señor por sus discípulos y por nosotros que habríamos de creer en Él a través del mensaje que nos ha llegado a través de los apóstoles. Por eso, hermanos, podemos ver que Dios está en control de su iglesia. Él cuida de sus hijos, Él cuida de su pueblo, Él cuida de nosotros y por eso no debemos tener temor. Por eso debemos, hermanos, darle gracias a Dios por el privilegio y la bendición de poder ser sus hijos, de poder estar dentro de su pueblo. Usted y yo somos privilegiados de ser parte del pueblo de Dios. Así es que, hermanos, Dios está en control de todo. Dios es creador y sustentador del universo. Eso lo dice la palabra de Dios. Dios hizo, hermanos, lo macroscópico y lo microscópico. Ahorita lo que tiene de cabeza a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los gobiernos, es un virus. Es un ser microscópico que no lo podemos ver. Porque si lo pudiéramos ver, entonces diríamos, aquí está este virus que si entra en mi cuerpo me va a hacer daño y pues entonces lo deshago, lo destruyo, lavo, en fin, pero como no lo podemos ver, pues ese es el problema de esta humanidad, el problema del ser humano, de las naciones, que no se puede ver ese virus, pero Dios lo creó, Dios hizo. Ahora Dios ha permitido que este virus llegue a las naciones. Y aquí pudiéramos debatir algunas cosas. Algunos dirán, no, esto es el diablo, esto es el diablo, esto Dios no puede ser que lo haya permitido, porque cuánta gente está muriendo, cristianos, pastores, siervos de Dios y aún personas que de todo tipo, niños, en fin, ¿verdad? Ancianos. Pero Dios es soberano, Dios es soberano y Dios está en control de todo. La Biblia nos habla de algo terrible que acontecerá y nos habla en el Apocalipsis acerca de las plagas postreras. Nos habla de juicios de Dios sobre la tierra. Y no vamos a debatir ahorita, no vamos a entrar en controversia en cuanto a lo que tiene que ver con este virus y qué está pasando con él y por qué está pasando esto y por qué esta situación y por qué tanta gente está viviendo en condiciones de mucho temor, de mucho miedo. Pero, hermanos, lo que quiero enfatizar es la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Dios creó, dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 y 16.
Dice la palabra de Dios, Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo. Está refiriéndose a Jesucristo, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Fíjese lo que dice aquí. En Él fueron creadas todas las cosas. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Hay cosas invisibles al ojo humano. Hay muchos seres, virus, bacterias, microorganismos microscópicos que solamente se pueden ver con un justamente microscopio, con un aparato especial para ver esos seres, para poderlos ver, sí, pero el ojo humano no lo puede ver. Por eso dice aquí, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús lo hizo, el Señor Jesucristo lo hizo, todo lo hizo Él. Entonces, Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas, Él es el creador de todas las cosas. Él creó al mismo Satanás, a los mismos demonios que son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás. Pero el creador es Dios. Dice que Dios hace que las cosas sigan marchando como Él quiere y en orden. Como Él quiere y en orden. En el orden que Dios les ha establecido. Cuando Dios habla de la creación, de la luna, de las estrellas, del sol, dice, les puso ley que no será quebrantada. Qué hermoso es pensar que Dios ha establecido leyes por las cuales el universo se rige, la tierra se rige, ¿verdad? La primavera, el verano, el otoño, el invierno, Dios lo estableció. Dios estableció las estaciones de los años. Dios es soberano, hermanos. Dios está en control de todo. Dios está en control del clima, de los huracanes. Dios está en control de todo y Dios permite esas cosas. Dios permite esas cosas y eso es importante que lo tengamos presente en todo tiempo, que tengamos presente que Él sostiene todas las cosas. Todas las cosas, dice, hace que, dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir sustentar? Les voy a leer su definición de esta palabra. Es la acción de proporcionar y ofrecer tanto alimento como todos aquellos recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida. Sustentar también significa criar, alimentar, nutrir. Esto es lo que Dios hace con todo el universo. Entonces, Él proporciona y ofrece alimento o lo que mantiene con vida las cosas que Él ha creado, lo que mantiene en orden las cosas que Él ha creado. Dice, tanto alimento como todos aquellos recursos que son necesarios para el desarrollo de la vida. Eso es sustentar. Y eso es lo que Dios hace. Es lo que Jesucristo hace, es lo que el Padre hace, es lo que el Espíritu Santo hace. El Dios Trino sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y voy a leerles algunas definiciones de otras traducciones que nos van a ayudar a entender mejor esto. ¿Qué es lo que Dios hace en su soberanía para sustentar el universo? Dice
En la traducción en lenguaje actual dice, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El hombre busca conocer qué va a pasar con la Tierra, qué va a pasar con el sistema solar. El hombre en su investigación, en su ciencia, trata de investigar y decir qué ocurre en el universo fuera de nuestra Tierra, nuestro planeta, y sus conocimientos son realmente mínimos, pequeños, y trata de predecir o procura prever qué vendrá para nuestra Tierra más adelante. Y mucha gente se atiene a lo que los científicos dicen, pero es mejor atenernos a lo que Dios dice. Es mejor atenernos a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice en la traducción del lenguaje actual, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Gloria a Dios. Con su gran poder hace que el universo siga existiendo. Es Él el que hace que siga existiendo. El hombre tal vez puede decir, el universo funciona de esta manera hasta cierto punto, lo que el ser humano ha logrado y ha podido descubrir, pero está limitado. No puede comprender, no puede entender todas las cosas. Y el ser humano, el científico honesto, lo tiene que reconocer. Lo reconoce y dice, pues hay cosas que no puedo saber. Hay cosas que aún necesitamos investigar. Pero eso es pequeño comparado con todo el universo y todos los misterios y secretos que encierra el universo y que Dios solamente sabe. Y eso es maravilloso el pensar. Ese es el Dios en el que usted y yo hemos creído. El Dios que es nuestro Padre, que es nuestro Salvador, que es nuestro Dios. Ese Dios que nos ama, ese Dios que tiene cuidado de usted y de mí. Ese Dios que trasciende todo lo que la mente humana puede imaginar. Aleluya. Y por eso dice la palabra de Dios, también en la palabra de Dios para todos, la versión La Palabra de Dios para Todos dice, sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Aleluya. Sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. Solo con su palabra sostiene el universo. Todas las cosas, aleluya, están en el orden en el que Dios les puso desde el principio, por medio de su poderosa palabra. Y esto le recuerda a usted y a mí, nos recuerda el Génesis, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y hermanos, damos gracias a Dios por su cuidado, por su misericordia. Y dice la palabra de Dios también en la versión Biblia libre, sostiene todas las cosas con su poderoso mandato. La palabra de Dios dice, Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Cuando habla de la creación de las estrellas, del sol, de la luna, de la tierra, los monstruos marinos, cuando habla de la creación, el salmista está hablando de una manera tan hermosa, reconociendo quién es nuestro Dios. Hermanos, y cuando nosotros pensamos en la soberanía y la grandeza de Dios, entonces eso debe traer paz a nuestro corazón. Porque usted y yo somos sus hijos. Qué privilegio tan grande que Dios puso en el ser humano su propia imagen y su propia semejanza. En usted y en mí. Usted que me está viendo y que me está escuchando, usted tiene la imagen y la semejanza de Dios. Pero más aún, cuando usted vino a Jesús, cuando usted vino a Cristo, cuando usted le abrió su corazón, cuando usted se arrepintió de sus pecados, cuando Él creyó en Él como su Salvador, como el único que podría librarle de la condenación eterna del infierno, cuando
Usted reconoció que era el único que podía perdonar sus pecados y salvar su alma. ¡Qué maravilloso es! Dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo llegamos a ser hijos de Dios por la gracia de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted no es hijo de Dios todavía, en el sentido espiritual, en el sentido físico, todos somos hijos de Dios porque a todos nos creó Dios. Pero en el sentido espiritual, como dijo el Señor Jesucristo mismo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y ese nuevo nacimiento viene por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, viene por medio de la palabra de Dios que llega a nuestro corazón, nos convence de pecado el Espíritu Santo y nos guía al arrepentimiento y nos lleva a la fe que provoca la salvación de nuestra alma. Y eso es lo que Dios quiere, que usted que no ha experimentado la salvación pueda tener en este día, en este mismo instante. Usted lo puede hacer, usted lo puede hacer. Y usted que ya lo tiene en su corazón, felicidades. Es lo más maravilloso que pudo ocurrir en su vida y en mi vida, el haber nacido de nuevo. Así es que en esta tarde la palabra de Dios nos dice que Dios es soberano, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La soberanía de Dios tiene que ver con los planes de Dios, con que los planes de Dios no han cambiado ni cambiarán. ¡Qué maravilloso! ¡Qué paz trae al alma del cristiano el saber que la soberanía de Dios tiene que ver con que los planes de Dios no han cambiado ni cambiarán? Nada hace ni hará cambiar los planes de Dios. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe qué va a pasar con la circunstancia que estamos viviendo ahorita. Él sabe en qué va a terminar. Él sabe de qué manera van a ocurrir las cosas. Y eso es maravilloso el pensarlo, ¿verdad? Que Dios todo lo sabe. Dios conoce el futuro. Pero no solo conoce el futuro, sino que Él ha preparado el futuro. Él ha preparado el futuro. Entonces, no debemos tener temor. Él ha preparado el futuro. Por eso dice también una alabanza: yo sé que Él preparó mi futuro. Y hablando ya de una forma personal, Él ha preparado su futuro y mi futuro. Solo nos resta perseverar, seguir creyendo, seguir confiando, esperar en Él, ser fieles, permanecer en su camino, en su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios conoce el futuro y lo ha preparado, hermanos. Dios sabía que usted iba a escuchar esta palabra. Él ha preparado su futuro. No tenga temor, no se asuste, no se espante, no se angustie, no se preocupe. Permita que la paz de Dios gobierne su corazón. Permita que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. A Dios nada le toma por sorpresa. A Dios nada le toma por sorpresa. Todo lo que ocurre y lo que va a ocurrir, Él ya lo sabe. Esto es maravilloso el pensar. Nada le toma por sorpresa. Piénselo. Piénselo. A Dios nada le toma por sorpresa. A usted y a mí, al ser humano, muchas cosas les toman por sorpresa. Esta situación ha tomado por sorpresa a todas las naciones, a todos los gobernantes de las naciones, a todos los seres humanos. Pero usted y yo, como cristianos, como dice el apóstol Pablo, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón.
No estamos en tinieblas. Yo me recuerdo que antes que viniera esto, meses antes, el Señor ponía en mi corazón y sigue poniendo en mi corazón el orar y el decirle a Dios, ten misericordia de esta humanidad, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de los gobernantes de las naciones, Señor. Ten misericordia de la gente, Señor. Perdona el pecado de esta humanidad que cada día, Señor, comete más actos abominables contra ti. Cada vez hay más perversión de todo tipo en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en la vida de los seres humanos. Es triste y es lamentable que esto está ocurriendo. Dios ponía en mi corazón una carga, un amor, una compasión, un deseo de interceder, de clamar por la humanidad. Y lo sigo haciendo, hermanos, pidiendo misericordia por la humanidad. Yo no sabía que esto iba a ocurrir. Yo no sabía que esto iba a ocurrir. Pero por algo el Señor lo puso en mi corazón, de orar de esta manera, de orar por la iglesia, que Dios despierte a la iglesia, por sus siervos, los pastores, que Dios nos despierte, que Dios nos ayude, que Dios traiga verdadera humildad en nosotros, verdadera fe, verdadero amor por las almas, que Dios nos ayude verdaderamente a amarle con todo nuestro corazón, con toda intensidad, a levantar liderazgo, ministerio, que Dios ayude a la iglesia, que la saque de su apatía, de su indiferencia, que los saque de la comodidad, que los saque de ese egoísmo en el cual la iglesia ha caído, de ese espíritu de competencia que muchas veces nos toma a los pastores, a los congregantes, para ver quién es el mejor, para ver quién tiene más gente, para ver quién predica mejor, para ver quién tiene más liderazgo, en fin, ¿verdad? Que todo eso el Señor lo quite de nuestras vidas y realmente purifique a su iglesia, limpie a su iglesia, nos limpie, nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la unión, a la unidad, a la verdadera unidad entre nosotros como siervos de Dios, desde el siervo que está comenzando su ministerio, desde el pastor de la iglesia más pequeña hasta la más grande, pero que todos con humildad podamos estar en esta unión, en esta unidad, como hermanos, como consiervos, como iglesias, como congregantes, sin estar tomando actitudes que a Dios no le agradan. Hermanos, necesitamos levantarnos. Por eso Dios es soberano. Dice la palabra de Dios, los planes de Dios para tu vida son y siempre serán buenos. Recuerdo también, hermanos, que antes de que viniera esta situación, yo les decía a la iglesia, a los hermanos, demos gracias a Dios porque podemos reunirnos, porque podamos estar aquí reunidos. Usted y yo podemos vernos, podemos saludarnos, podemos abrazarnos, podemos orar unos por otros como hermanos. Esa es una gran bendición, poder estar juntos en un mismo sentir de alabar y glorificar al Señor. Podemos estar aquí alabándole, este lugar dedicado exclusivamente para alabar y glorificar su nombre. Podemos estar juntos escuchando su palabra. Podemos estar juntos dándole gloria al Señor. Podemos estar reunidos. Y cada domingo, por meses atrás, era algo muy frecuente que yo les decía a los hermanos. Doy gracias a Dios porque una vez más, un domingo más, podemos estar congregados. Podemos estar aquí juntos para adorar al Señor, como hermanos en la fe. Es bueno y delicioso que habitemos los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Justamente también era algo profético, porque ahora ya llevamos casi 10 semanas que no nos hemos reunido. No nos hemos reunido como iglesia.
tenemos varios domingos en los cuales las iglesias están cerradas y solamente se abren los templos para cosas extraordinarias. Pero esperamos en Dios, que Dios nos concede el privilegio y la bendición de poder estar juntos nuevamente, hermanos, abrazarnos, saludarnos y poder darle gloria a Dios juntos y poder juntos estar escuchando la palabra de Dios. Gracias a Dios por las transmisiones en vivos, por las transmisiones diferidas. Gracias a Dios porque a través de la tecnología podemos llegar a su casa, podemos llegar ahí donde usted vive, podemos llegar a su casa, a usted a través de la tecnología. Pero nunca será lo mismo, nunca será lo mismo. Y eso usted lo está comprobando ahorita. No es lo mismo, no es lo mismo, por muchas razones, por muchos motivos, pero esperamos que el Señor nos conceda esa bendición y ese privilegio nuevamente, como yo lo estaba anunciando. Ese privilegio que muchas veces no se valoró, no se tomó, no se le dio la importancia que tenía. Que Dios nos ayude, hermanos, para que ahora que regresemos a las iglesias, que Dios permita que así sea, podamos apreciar y valorar la importancia de estar congregados en la casa de Dios. Los planes de Dios para tu vida son y siempre serán buenos. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 y en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar qué piensa usted, Dios, qué piensa Dios de usted? Piénselo. ¿Qué piensa Dios de usted? Pero dice aquí el Señor, si usted se piensa, pues no sé qué piense Dios de mí. No sé cómo me vea Dios. No sé si soy un buen hijo o un mal hijo. O alguno tal vez diga, no, yo creo que sí soy un buen hijo o una buena hija. O algunos dicen, yo más o menos. Otros quizá digan, la verdad, he sido un mal hijo, una mala hija, desobediente, rebelde, necio, como usted se considere delante de Dios. Sin en cambio, Dios le dice en esta tarde, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios, pensamientos de paz. Dios tiene para ti pensamientos de paz. El mundo lo que más necesita en este día, en esta hora, en este tiempo, es paz. Paz. Hay guerra en los corazones. Hay guerra en los pensamientos. Hay guerra en las personas. Y no es guerra física, sino es en lo interior. En lo interior de cada ser humano se están librando batallas. Batallas y más en este tiempo. Fuertes batallas. Fuertes batallas. Y se requiere la paz de Dios. Se requiere la paz de Dios. Él dice pensamiento de paz y no de mal. La guerra existe cuando nosotros creemos que viene el mal contra nosotros. Entonces viene la guerra en los pensamientos, viene la guerra en el corazón, viene la guerra, viene la zozobra, viene la inquietud, viene la intranquilidad, viene la angustia, la desesperación, el miedo, el temor, viene la preocupación. Dios te dice en esta tarde, yo tengo para ti pensamientos de paz. Yo te voy a dar paz. Y dice la palabra de Dios también, y no de mal. No de mal. No de mal. Para daros el fin que esperáis.
yo espero un buen fin para mi vida. Yo espero que Dios va a seguir guardando mi vida. Yo espero que Dios va a seguir guardando a mi familia. Yo espero que Dios va a seguir guardando a la iglesia, a mis vecinos, a mi prójimo. Por eso oro por misericordia, por toda la gente que está sufriendo ahora mismo. No solo los enfermos, pero la familia de esos enfermos. No solo por los que han perdido un ser amado, sino por aquellos que no hayan consuelo. Pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Dice la palabra de Dios, hay un final dichoso para el hombre de bien. Así es que usted tómese de las promesas de Dios. Quiero decirle, hermano, que mucha gente está diciendo ahorita, esto es el nuevo orden mundial que va a venir. Hay personas que dicen, hay personajes detrás de todo esto que están moviendo los hilos y que están provocando todo este caos en las naciones. Y muchas cosas se dicen, el nuevo orden mundial, que ya estamos en la gran tribulación y que la venida del Señor será después de la gran tribulación, muchas cosas que se dicen. Pero hermanos, usted tómese de la palabra de Dios y no crea todas esas cosas que dicen. Y si acaso fueran verdad, como hablando de la soberanía de Dios, Dios lo está permitiendo y lo va a permitir. Y Dios sigue estando en control. Todo va encaminado a que sus planes de Dios se cumplan. Y este otro punto que quiero mencionar dice, los planes de Satanás y los planes de los hombres solo contribuyen a que se cumplan los planes de Dios. Escúchenlo nuevamente. Los planes de Satanás y los planes de los hombres solo contribuyen a que se cumplan los planes de Dios. Esta es una verdad. Y dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Gloria a Dios. Vemos que parece esto un retrato de los planes que muchas veces el hombre hace, o los demonios, Satanás, hace en contra de la humanidad, en contra del hombre, en contra de la iglesia, en contra de la creación de Dios, pero todo eso no hace más que contribuir a los planes de Dios, que son perfectos y que son los que finalmente se cumplirán tal y como Él así lo ha determinado. Por eso dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se amotinan, se ponen de acuerdo, toman acuerdos, ¿verdad? Las élites en los gobiernos o en diferentes sociedades secretas, sectas ocultas, que planean cosas en contra de las naciones, en contra de la humanidad. Pero dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Entonces empiezan a planear y a tramar como si fueran los dueños del mundo, pero dice contra Jehová y contra su ungido, contra Dios, contra Cristo, contra su iglesia. Sin en cambio, hermanos, dice que dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y entonces dicen, vamos a
a deshacer, a destruir, vamos a hacer que los cristianos ya no crean, vamos a hacer que los cristianos dejen su fe, vamos a diluir su mensaje, su doctrina, vamos a introducir falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos apóstoles, para que mengue el poder de la iglesia. Sin en cambio, hermanos, nada de eso va a ocurrir. Dios dice aquí la palabra de Dios: el que mora en los cielos se reirá. El Señor que mora en los cielos se reirá. Dirá: eso es lo que tú planeas, eso es lo que ustedes planean, pero no van a lograr lo que ustedes están planeando. No van a lograr sus planes. Dice: el Señor se burlará de ellos. Sí, porque Él es Dios, Él es soberano y Él sabe realmente las cosas que van a ocurrir. Él está en dominio y en control de todas las cosas. Y luego dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Va a haber confusión en el campamento del enemigo. Hermanos, vemos que los planes de Satanás y los planes de los hombres solo contribuyen a que se cumplan los planes de Dios. Así es que, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano. Tenga paz, tenga tranquilidad. Su Dios le ama. Su Dios está con usted. Él entregó su vida por usted. Usted es lo más valioso para Dios. Usted y yo somos lo más valioso para Dios. Somos la niña de sus ojos. Así es que tenga paz. Dios es soberano. Por eso el tema de esta enseñanza es: no olvides que Dios es Dios. No olvides que Dios es Dios. Pero vamos a ver, hermanos, otro punto. Y el segundo atributo de Dios que vamos a ver es que Dios es fiel. El segundo punto. Hablando de la fidelidad de Dios, podemos hablar mucho. Podemos hablar mucho de la fidelidad de Dios que todos hemos experimentado. Usted que conoce a Jesucristo ha experimentado la fidelidad de Dios. Pero pareciera que en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de adversidad, una de las cosas que el enemigo quiere que olvidemos es eso: la fidelidad de Dios. Y muchas veces lo logra. En muchas personas, en muchos cristianos, lo logra que se olvide el cristiano de que Dios es fiel. Pero quiero que leamos lo que dice la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Qué maravilloso es poder meditar, pensar y entender esto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esto es incomprensible para el pensamiento, para la mente, el razonamiento humano. Lo lógico es que si nosotros somos infieles, hemos entrado en pacto con el Señor. Si fuéramos infieles, Él tendría que serlo también. Es decir, nosotros primero y después Él. Entonces Él rompería su pacto, sus promesas. Pero no es así. Dice la palabra de Dios: Él permanece fiel. ¿Sabe qué? Esperando que usted vuelva a Él. Que usted vuelva a su camino, como el hijo pródigo. Que usted vuelva a ese primer amor. Que usted vuelva a esa entrega hacia Él. Que usted vuelva arrepentido a Él.
Él permanece fiel mientras tengamos vida. Él está esperando nuestro arrepentimiento y que volvamos a Él cuando nos apartamos. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, esperando que nosotros volvamos a ser fieles, para nunca más cometer infidelidad hacia Él. Y dice también, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios si Él fuera infiel a su palabra, a sus promesas. Dejaría de ser fiel. Entonces, hermanos, piensen en la fidelidad de Dios. Cuando usted está pasando luchas, dificultades, pruebas, adversidad, problemas, piense en la fidelidad de Dios. Piense en la fidelidad de Dios. Ahí está, con usted. Aunque tal vez usted diga, no te siento, Señor. No te veo. No veo tu mano. No veo tu poder. No veo tu respuesta. No veo, Señor, que haya algo que me dé una evidencia de que estás conmigo. Pero ahí está. Ahí está, permaneciendo fiel. Y dice la palabra de Dios, Él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su promesa. Y dice también la palabra de Dios, refiriéndose a la fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es que Dios es firme en carácter. Dios es firme en carácter. Hablando de su fidelidad. Únicamente Él es fiel a su palabra, cumpliendo cada promesa, profecía y proclamación. Entonces podemos nosotros ver cómo Dios hizo un pacto con David y fue fiel a ese pacto y sigue siendo fiel a ese pacto. Dios hizo un pacto con Abraham y aunque su descendencia sea infiel, Él sigue siendo fiel a ese pacto con su descendencia. Dice, su tierno cuidado es constante. Esa es su fidelidad. Su tierno cuidado es constante. Él nunca abandonará a uno de los suyos. Qué maravilloso es pensar en esto. Esa es la fidelidad de Dios, que su tierno cuidado es constante, constante. Yo le digo al Señor, justamente, constantemente le estoy diciendo, gracias por tu cuidado, porque me has cuidado, me has guardado a mi familia, has guardado a mis hermanos de la iglesia. Señor, porque guardas a esta humanidad, a esta nación de México. Y dice la palabra del Señor, o esta definición que tenemos aquí, Él nunca abandonará a uno de los suyos. Dijo el Señor Jesucristo, de los que me diste, ninguno se